Hola chicos, siguiendo con el tema de ir revisando algunos ejercicios de la prueba modelo de esta nueva prueba de transición, vamos a ir a otro ejercicio que tenemos pendiente por ahí, donde vamos a analizar un tipo distinto de análisis de las alternativas, algo que normalmente en muchos ensayos de este tipo de pruebas muchos alumnos no lo responden, ¿ya? Lo van dejando de lado porque no entienden muchas veces bien qué se les está pidiendo el ejercicio y cómo realmente enfocar ese ejercicio, ¿ya? Son generalmente, pongan mucha atención a esto porque me voy a concentrar bastante en explicarle a ustedes cómo debemos nosotros, ¿ya?, hacer el análisis de estos ejercicios, ¿ya? Porque como les digo, son dentro de las estadísticas los ejercicios que más se dejan sin contestar, ¿ya? Así que en el caso de los que están interesados, ¿cierto?, en dar esta prueba de transición, la idea es que si le aparecen estos ejercicios, porque algunos son simples, otros sí, por supuesto, son un poco más complejos, si les aparecen estos ejercicios, no los vayamos dejando de lado porque no entendemos qué es lo que nos están pidiendo, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es explicar la parte de cómo se analizan estos ejercicios, ¿ya? Entonces, vamos a ir primero, ¿cierto? Vamos a ir aquí a la pregunta. Aquí está la pregunta, ¿ya? Vamos a eliminar la cámara porque yo soy muy feo. No se me había dado cuenta que se me había quedado la cámara ahí. Ya, y aquí está el ejercicio. Entonces, chicos, vamos acá. Miren, aquí, como les decía, la estadística dice que estos son los ejercicios que por lo general no vamos a leer el problema todavía, sino que vamos a analizar la parte de las respuestas, ¿ya? Miren, aquí nos dice que cuál de estas alternativas es la correcta, ¿ya?, analizando si con los datos que me dan en la opción 1 y en la opción 2 yo puedo o no puedo resolver el problema, ¿ya? Entonces, si ustedes ven aquí, ¿cuándo yo voy a elegir la alternativa A? ¿Cuándo la elijo? Que dice aquí, ¿cierto? Dice alternativa A, una por sí sola, ¿ya? Una por sí sola significa que a mí me basta solamente con esta información para resolver el problema, ¿ya? Y esta no me sirve. La 2 no me sirve. Solo con la 1 yo resuelvo el problema, ¿ah? Si la información que me dieron en la número 1 me fue suficiente para resolver el problema y la información que me dan en la número 2 no me genera un aporte, entonces yo elijo que la 1 por sí sola es la que me sirve para resolver el problema, ¿ya? Ahora, ¿cuándo yo voy a elegir la alternativa B? Cuando la alternativa B dice 2 por sí sola. Bueno, yo analizo la primera y la primera no me sirve. Analizo la segunda y con los datos que me dan aquí, con estos datos sí resolví el problema, ¿ah? Con la 1 no me sirvió, pero la 2 sí me sirvió. Entonces, solo con los datos de la opción 2, yo pude resolver el problema. Entonces, elijo la alternativa B, que dice 2 por sí sola, ¿ya? Ahora, ¿cuándo elijo la alternativa C? ¿Ya? Dice ambas juntas. ¿Qué significa eso? Que yo intenté resolver el problema con los datos que me dieron en la 1. ¿Ya? Ambas juntas, dice, ¿cierto? Y no fui capaz con la 1. Después analicé, sin considerar lo que me dan en la 1, sino que me fui a la opción 2 y quise resolver el problema solo con la información que me dan en la alternativa 2, perdón, en la opción 2. Y tampoco pude resolverlo. No lo resolví ni con la información de la 1, ni con la información de la 2. Pero, chicos, si yo junto la información de la 1 y la 2, con estos dos datos, con esos dos datos sí yo pude resolver el ejercicio. O sea, para resolver el ejercicio necesité la información que estaba en la opción 1 más la información que estaba en la opción 2. Juntando las dos informaciones sí pude resolver el problema.
entonces ahí yo elijo la alternativa C, que dice ambas juntas. Es decir, que yo debo juntar la información de la 1 y la 2 para poder resolver el problema, ¿ya? Ahora, ¿cuándo elijo la alternativa D? ¿En qué momento elijo la alternativa D? Bueno, cuando tomo la información que está solamente en la 1, lo que me dan aquí, en la 1, y con esa información yo pude resolver el problema, ¿ya? Después no hice caso de la información que tenía aquí y fui a analizar la información que me dan en la 2. Y con la información de la 2, solo de la 2, sin considerar la de la 1, con la de la 2 también pude resolver el problema. O sea, con lo que me daban en el 1, resuelvo. Con lo que me daban en el 2, también resuelvo, sin considerar la otra. Entonces eso quiere decir que yo podría resolver el problema con cualquiera de las dos informaciones, de la 1 o de la 2. Entonces en este caso dice que cada una por sí sola, o sea, podría haber aplicado solamente la 1 o solamente la 2 y iba a llegar a la solución. Entonces quiere decir que cada una de estas dos opciones me servía de manera independiente, de manera separada, me servían para resolver el problema. Y cuando elijo la opción 3, cuando dice aquí se requiere información adicional, cuando yo intento resolverlo con la 1 y no puedo, cuando yo intento resolverlo con la 2 y no puedo, cuando yo intento juntar la información de la 1 y la 2 y tampoco puedo, entonces yo deduzco, ¿cierto?, que con la información que me dan no me alcanzó para resolver el problema, entonces dice aquí, se requiere información adicional. O sea, con la información 1 y con la información 2 no fue suficiente para resolver el problema, ¿ya? En esos casos, ¿cierto?, ahí uno va analizando este tipo de alternativas, que como les digo, las estadísticas señalan que son los ejercicios que menos se responden cuando se da la prueba, cuando se hacen ensayos, etcétera, es lo que menos se responde. La idea, ¿cierto? Bueno, yo después le voy a dar otra vuelta a esto, ¿ya? Pero vamos a hacer el ejercicio que está ahora acá y vamos a ver cómo aplica, ¿cierto? Y cómo vamos nosotros a tratar de resolver si es la 1, si solo la 2, etcétera, ¿ya? Bueno, vamos a borrar aquí, yo quería irme a otro lado donde tengo más espacio para hacer este ejercicio, pero vamos a ver si nos ajustamos, ¿cierto?, al espacio que tenemos aquí, que no es mucho, ¿ya?, para hacer este ejercicio, porque este ejercicio, aquí nosotros tenemos que aplicar un tema bien especial, que es la deducción. Leamos el ejercicio con mucha atención. Dice, una pelota se deja caer de una altura A, ¿ya? Aquí me están dando, ¿cierto?, un dato, que es, ¿cierto?, la altura A de la cual se deja caer la pelota. Ahí está la altura A, esa es la altura. La altura que alcanza la pelota en el primer rebote es 2/3 de A, o sea, se deja caer la pelota y 2/3 de A, que fue la altura de donde se soltó, es la altura del primer rebote, ¿ya? Después de cada rebote, la pelota alcanza una altura de 2/3 de la altura del rebote anterior, ¿ya? Se puede determinar el valor de la altura que alcanza el 10º rebote de la pelota si se conoce, dos puntos, y aquí viene la información. Bueno, pero primero nosotros tenemos que ver cuál es el procedimiento para primero ir viendo cómo vamos a llegar a la solución, ¿ya? Entonces, yo les voy a colocar aquí, ¿cierto?, una altura, esta altura que yo estoy dibujando aquí, esta altura es la altura A. De aquí se deja caer una pelota y la pelota en el primer bote llega hasta esa altura, ¿ya? Hasta esa altura. ¿Y cuál es esa altura? Esta altura son los 2/3 de la altura anterior, de la altura que se soltó, que es A, ¿ya? El bote siguiente, ¿cierto?, alcanza esta altura, esta que está aquí. ¿Y cuál es esta altura? Esta altura nueva también son los 2/3, ¿de qué? De la altura anterior. ¿Y cuál fue la altura anterior? La altura anterior fueron 2/3 de A, ¿ya?
Y bueno, y esto se va a ir dando así sucesivamente. Entonces, si yo analizo eso, tengo que en el primer rebote, ¿cierto? Tengo los 2/3. ¿De qué cosa? De los 2/3. ¿De qué cosa? De los 2/3. ¿De qué cosa? De la altura, ¿ya? Porque esta fue la primera altura. Después fueron los 2/3, ¿ya? De la altura anterior, que fue 2/3 de A. Y después fueron 2/3 de la altura anterior, que fueron 2/3 de los 2/3 de los 2/3 de A. Es como difícil entenderlo, ¿ya? A la primera. Pero lo importante, ¿cierto?, es que yo voy multiplicando por 2/3, por 2/3, por 2/3 en cada rebote, ¿ya? En el primer rebote alcanza los 2/3 de esta expresión que está acá. En el primer rebote es al revés, de aquí. En el primer rebote alcanza 2/3 de A. En el segundo rebote alcanza los 2/3 de la altura anterior, que fueron los 2/3 de A. En el tercer rebote alcanza los 2/3 de los 2/3 de A, que fueron las alturas anteriores, ¿ya? Entonces, si yo miro esto me va dando la altura, el primer rebote, el segundo rebote, el tercer rebote. Entonces, al final yo puedo deducir una fórmula que va a ser los 2/3, ¿ya?, de n, porque n es los números de rebotes, ¿ya? Porque los 2/3 se van a repetir tantas veces como rebotes de la pelota. Entonces, si se repite 3 veces, da 3 botes, aquí será 3. Y esto se va a multiplicar por la altura A, ¿ya? Entonces, esto es como una fórmula, ¿ya? Esto es como una fórmula. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Analizar, ¿cierto? Analizar con los datos que tengo. Voy a tomar el mouse para mover un poquito la pantalla, ¿ya? Aunque no me va a servir de mucho porque esto se mueve igual ahí. Lo voy a correr igual un poquito para arriba para tener más libre arriba, ¿ya? Por ahí, ¿ya? Desde los datos para abajo voy a dejar para poder trabajar. Vamos a borrar eso, vamos a tomar el lapicito que se me arranca, lo vamos a tomar de nuevo, ahí está, ¿ya? Bueno, como les decía yo, dedujimos una fórmula, ¿ya?, que es 2A elevado a n por A. Esto es lo que me va a dar la altura de la pelota. Entonces, me dicen que qué es lo que yo necesito para poder saber cuál es la altura del rebote según lo que me dan. Entonces me dicen que el dato 1, si me dan la altura inicial, ¿ya?, si me dan la altura inicial, ¿ya? Entonces, si me dan la altura inicial, ¿cierto? Si me dan la altura inicial, ¿ya?, ¿qué pasaría? Tengo 2/3, pero ahí se me perdió un poquito, tengo que mostrarle una cosita, si no ustedes se me van a perder aquí, ¿ya? Vamos a subir un poquitito para que no se me... ¿no? La pregunta dice, ¿ya? Se me dieron esto, o sea, aquí dio... ¿cuántos botes dio? Porque ese dato lo tengo aquí. Aquí le llamo. Una pelota se deja caer desde una altura A, la altura que alcanza la pelota en el primer rebote equivale a los 2/3 de A. Después de cada rebote, la pelota alcanza una altura equivalente a los 2/3 de la altura del rebote anterior. Se puede determinar el valor que alcanza al 10º rebote, eso es lo importante, ¿ah? Nos están diciendo que al 10º rebote, ¿ya?, tengo un dato que es la cantidad de rebotes, ¿ya?, que se me había perdido porque había subido el problema, ¿ya? Entonces, se puede determinar el valor de la altura que alcanza al 10º rebote la pelota si se conoce, y aquí está, ¿ya? Entonces, la fórmula que nosotros dedujimos va a sufrir un pequeño cambio, porque nos dimos cuenta, ¿cierto?, que en el problema, ¿ya?, en el problema que estamos tratando de resolver, me dan un dato adicional que yo no puse aquí, que es el 10º rebote. Entonces la fórmula, ¿cierto?, que nosotros determinamos va a ser 2/3 elevado a 10 por A.
Y con esto yo puedo calcular la altura en el décimo rebote, ¿ya? Bueno, dice aquí, la altura inicial de A. Si me dan la altura, o sea, si me dan el valor de A. Si me dan el valor de A, por supuesto yo tengo el resultado, porque si me dan el valor de A, ¿cierto? Supongamos que me dicen que A es 1, ¿ya? Entonces yo reemplazo el 1 aquí, resuelvo la potencia, 2 partido por 3 elevado a 10 por 1, y voy a tener el resultado aquí, ¿cierto? De la altura. O sea, si tengo la altura de la cual soltaron la pelota, entonces yo podría calcular cuál fue la altura que alcanzó en el décimo rebote sin ningún problema, ¿ya? Después me voy a olvidar de ese dato y voy a leer el dato que me dan en la segunda opción, ¿ya? Si me dan, ¿cierto?, la altura que alcanza en el tercer rebote, si me dan la altura que alcanza en el tercer rebote, entonces mi fórmula cambia. Tengo 2/3, sería en el tercer rebote, y si me dan la altura que alcanza en el tercer rebote, que por ejemplo puede ser 10, ya pues tengo todos los datos. Tengo la fracción, el exponente y la altura que alcanzó, y esto es calculable, esto se puede calcular. Por lo tanto, con esta alternativa yo también puedo resolver el problema, ¿ya? Entonces, a mí me sirve para resolver el problema la información que me dan en la opción 1, solamente en la opción 1, y también me sirve solamente la información que me dan en la 2, ¿ya? Entonces, con cualquiera de los dos datos, yo puedo resolver el problema. Entonces, en este caso, la alternativa es la D, cada una por sí sola. ¿Mm? Cualquiera de los dos, yo tomo los datos de la 1 y resuelvo el problema. O, en su defecto, ¿cierto?, tomo los datos de la 2 y resuelvo el problema. Entonces, en ese caso, ya cada una por sí sola sería la respuesta correcta, ¿ya? Así es que este ejercicio tiene la complejidad, ¿cierto?, de que las fracciones siempre a mí me complican, ¿ya? Pero, ¿cierto?, en este ejercicio tenemos que tener en cuenta que yo tengo una altura A, ¿cierto?, de donde se suelta una pelota. Y en el primer rebote, ¿ya?, la pelota alcanza 2/3 de esta altura. Cuando yo quiero saber la fracción de algo, multiplico por esa fracción. Entonces, sería aquí los 2/3 por A. Esto sería la altura, los 2/3 de A, la altura 2/3 de A. Esto es lo que alcanza en el primer rebote. Después, en el segundo rebote, me dicen que alcanza los 2/3 de la altura anterior. Esta es la altura anterior. Y si yo quiero saber los 2/3 de esta altura, tengo que volver a multiplicar por 2/3 de esto, ¿cierto?, que fue la altura anterior. Y después me dicen que en todos los rebotes va siempre logrando los 2/3, ¿ya?, los 2/3 de la altura anterior. Entonces, cuando va a dar el tercer rebote son los 2/3 de la altura anterior, que es todo lo que está entre paréntesis. Y así sucesivamente. Entonces yo tengo una fracción que se multiplica varias veces, 2/3 por 2/3 por 2/3, ¿cierto? Y me dicen que en el primer caso son 10 rebotes, por lo tanto 2/3 por 2/3 por 2/3 se multiplica 10 veces. Entonces eso es una multiplicación de potencias de igual base, en donde se conserva la base, que son los 2/3, y se suman los exponentes. Si estos son 10 veces 1, va a tener un 10 ahí. Y eso, acuérdense que también se está multiplicando por A. Entonces esto queda como una fórmula, ¿ya? Entonces, si en el caso del primer dato que me dan el valor de A, o sea, yo pongo aquí el valor de A, estos son valores conocidos y voy a conocer también el valor de A, por lo tanto yo con esos datos voy a poder determinar el problema. Y después me dicen si me dan la altura que alcanza en el tercer rebote. Bueno, tengo ciertos 2/3, sé que el exponente me indica el número de rebote, por lo tanto arriba le pongo un 3,
y además me dicen que me van a dar la altura del tercer rebote, por lo tanto me van a dar la altura, ¿cierto?, del anterior, del rebote anterior. Por lo tanto, este valor para mí va a ser conocido y voy a tener la potencia que también la voy a poder calcular. Entonces, en ese caso, ¿cierto?, ¿ya?, con la información que me dan aquí en el segundo, también voy a poder llegar al resultado. Entonces, cada una por sí sola me sirve para obtener el resultado. Por eso elijo la alternativa D, ¿ya? Bueno, chicos, bien cortitos los ejercicios para que ustedes los puedan asimilar, les puedan dar varias vueltas y me puedan hacer todas las consultas que ustedes requieran.